Hola, mi nombre es Yarixa Évora, soy participante de la asignatura Teoría General del Derecho de la carrera de Derecho, modalidad Estudios Virtuales de la Universidad Yacambú. En este momento voy a proceder a realizar mi exposición con respecto al examen práctico número 4 asignado por la profesora. Tenemos en primer lugar lo que es el derecho constitucional configurado como derecho público fundamental. El derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas y según el procedimiento legalmente establecido. El derecho constitucional se configura como derecho público fundamental por los principios doctrinales que conlleva, como lo son la división de poderes en un Estado, el Estado de Derecho, la soberanía nacional, la estabilidad constitucional, donde la Constitución ha de servir de marco jurídico para la justificación del poder político y por ello ha de gozar de cierto grado de estabilidad en su texto, soportando el paso de sucesivos gobiernos sin necesidad de cambiar su letra, y todo lo que tiene relación con los derechos fundamentales, los cuales se reconocen en un ordenamiento a los seres humanos. En cuanto a la segunda pregunta, lo referente al artículo 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este establece que tanto el gobierno como las entidades políticas que lo componen presentan ciertas características como ser democráticos, participativos, electivos, descentralizados, alternativos, responsables, pluralistas y de mandatos revocables, estos como derechos irrenunciables de la nación. De acuerdo a lo plasmado en la Carta Magna, Venezuela asume la forma de un Estado federal descentralizado. Se establece además que su forma de gobierno es el de una república presidencialista, encabezada por el presidente de la República, el cual funciona como jefe del Estado y jefe del Poder Ejecutivo Nacional a la vez. Ahora bien, lo planteado en este artículo se corresponde con esta forma de gobierno, es decir, con el sistema democrático, por lo que queda entendido que la prohibición de cambiar de la forma de gobierno no está estipulado porque se estaría contraponiendo a lo establecido por nuestra Constitución y, por supuesto, por el sistema democrático que en estos momentos nos caracteriza. En cuanto a la pregunta número 3, tenemos lo que es la ubicación del actual régimen venezolano o del gobierno venezolano. Tenemos que, según Lombardi, 2009, un régimen tiende a ser una hegemonía en el poder que trata de perpetuarse, mientras que un gobierno es por definición temporal, limitado, controlado y sujeto a ser sustituido legalmente por vía electoral. Venezuela es considerado como un Estado federal democrático, social, de derecho, de justicia, autónomo y soberano, según lo reza la Carta Magna. Desde 1999 se plantea la posibilidad de dejar de ser un modelo capitalista, rentista y monoproductor y pasar a ser a un modelo socialista denominado socialismo del siglo XXI, cuyas características esenciales son la diversificación de la economía, mayor participación popular y la creación de empresas de propiedad social. Estamos entonces en lo que llamaríamos un estado de transición o un periodo de transición que fue denominado por el fallecido presidente Hugo Chávez como de democracia revolucionaria. Esta propuesta o este modelo fue propuesto por él en un anuncio hecho en el V Foro Mundial Social en el 2005 y desde entonces el gobierno ha orientado o reorientado su política económica en el marco de lo que ellos han denominado la Revolución Bolivariana, donde se supone se practique la solidaridad, la libertad y la igualdad. Ahora bien, en cuanto a las características de un sistema presidencial, este sistema se distingue por una figura singular que preside el gobierno por la voluntad del pueblo. El presidente dirige los asuntos administrativos del país y por lo general supervisa las relaciones exteriores. A diferencia de un dictador, no posee poderes autoritarios, pero está sujeto a las leyes de la nación. La separación de poderes es lo más importante para que ninguna rama tenga control completo del gobierno. Aunque el presidente no puede presentar proyectos de ley a la legislatura, él puede firmar la ley o vetarlas. El Poder Judicial puede revisar la legalidad de las decisiones ejecutivas y las características de este gobierno están aplicables a nuestro sistema en cuanto a la elección de la figura presidencial y sus responsabilidades. Sin embargo, es claramente observable el debilitamiento que existe actualmente en cuanto a la separación de poderes, donde todo parece estar ligado al partido político de turno, lo cual muchas veces
funge como sinónimo de Estado, a pesar de lo expresado en la Constitución en cuanto a la separación de poderes. En Venezuela el presidencialismo ha sido un rasgo constitucional tradicional que se reforzó con la Carta Magna de 1999. En quinto lugar tenemos lo que son las competencias de la Sala Constitucional con respecto a los tratados internacionales. Esta Sala Constitucional es un órgano encargado de ejercer la jurisdicción constitucional y por ende el control de la constitucionalidad de las leyes, es decir, garantiza la supremacía y efectividad de las normas constitucionales. Con relación a los tratados internacionales, le corresponde verificar, a solicitud del presidente de la República o el presidente de la Asamblea Nacional, la conformidad con la Constitución de los tratados internacionales que fueren suscritos por la República antes de su ratificación, teniendo por finalidad salvaguardar la responsabilidad internacional de la República, la cual pudiera verse en juego frente al incumplimiento por el Estado de las normas en un tratado ya ratificadas, por estimar que contradice la Constitución. Es decir, la Sala Constitucional ejerce un control preventivo a fin de proteger el Estado y le permite además adecuar el ordenamiento constitucional los tratados internacionales que se suscriban. En cuanto al ítem número 6 sobre la Ley Orgánica de Régimen Municipal para el Distrito Capital, en esta oportunidad, desde junio de 1989 es decretada la Ley Orgánica de Régimen Municipal, por lo que los antiguos distritos pasan a ser municipios autónomos, con alcaldes electos. De acuerdo con el artículo 2 de esta ley, por sus características singulares, posee un régimen especial de gobierno. Ese régimen especial es un sistema de gobierno constituido por un órgano ejecutivo. Por ser Caracas una unidad político-territorial y gozar de personalidad jurídica, se realizó el establecimiento de regímenes diferentes para la organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de la población, su desarrollo económico, la capacidad para generar ingresos fiscales propios, su situación geográfica. Y de igual forma los elementos históricos y culturales y otros factores fueron relevantes para tomar esta decisión. Ahora bien, con respecto a la pregunta número 7, nuestra Carta Magna regula los supuestos en la falta absoluta o temporal del presidente de la República y el modo de suplirlas. Con relación a la falta absoluta, el artículo 233 estipula dos supuestos. En primer lugar, si ello ocurre respecto al presidente electo antes de la toma de posesión del cargo, en cuyo caso se debe proceder a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige el nuevo presidente, se debe encargar de la República el presidente de la Asamblea Nacional. En segundo caso, cuando la falta se produce luego de la toma de posesión y durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procede a una nueva elección igual dentro de los 30 días consecutivos siguientes, pero mientras se elige y se toma posesión, se debe encargar de la República el vicepresidente ejecutivo. De acuerdo con este artículo, se considera falta absoluta del presidente cuando muere, renuncia, su destitución sea decretada por el Tribunal Supremo de Justicia o por incapacidad física o mental permanente o el abandono del cargo. Con respecto a la interrogante número 8, las prohibiciones de los funcionarios públicos encontramos realizar propaganda, coacción pública u ostentar distintos que los acrediten como miembros de un partido político, intervenir en los contratos que terceros pretendan celebrar con la República, aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin autorización de la Asamblea Nacional. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Estatuto de la Función Pública, no podrá desempeñar más de un cargo público remunerado. Encontramos ahora lo que es el parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario. Es un mecanismo en el que la elección del gobierno emana del Parlamento y es responsable políticamente ante este. Entre sus principios encontramos un ejecutivo dual en el cual coexisten, en primer término, un jefe de Estado quien cuenta con atribuciones puntuales y en general muy restringidas y obra como mediador de los problemas políticos, y un jefe de gobierno que funciona a través de un órgano colegiado llamado gabinete o consejo de ministros, a cuya cabeza se encuentra el llamado primer ministro, quien es el funcionario que efectivamente dirige la política interna de la nación. Marcada dependencia entre los órganos ejecutivos y legislativos.
En realidad, el gobierno surge del Parlamento, el cual es en principio el único órgano elegido por voluntad popular. También pueden existir sistemas como los de órganos colegiados denominados supremos, que, por el pretexto de mantener la gobernabilidad, suprimen derechos de los ciudadanos y obligaciones del gobierno. Un parlamento que es, por lo menos teóricamente, sustento de la labor gubernamental, tal que puede destituir ministros mediante la censura o la negación de la confianza. A la vez, el jefe de Estado o el presidente del gobierno puede ordenar la disolución del Parlamento en casos de graves controversias en los cuales pudiera estar el riesgo de la gobernabilidad de la nación o la legitimidad de la dirigencia de su clase política. Por último, encontramos lo que es la estructura del Estado o el poder público nacional. Este está constituido por todas aquellas instituciones u órganos del gobierno señaladas en nuestra Constitución, con competencia a nivel nacional. Allí se detallan lo que es la existencia del Poder Legislativo, lo que es la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, el Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta, Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales y los juzgados, el Poder Ciudadano, que es la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, y el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral.